Dios le bendiga, amado amigo que me escucha, amado hermano que me escucha una vez más. Este es su servidor Delvin Cruz de la Iglesia Movimiento Mundial, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quiero traer la conclusión, alabado sea el nombre del Señor, del estudio del libro de Efesios capítulo 1. Me gustaría terminar la última parte, la parte 4, el propósito de Dios para la iglesia. Parte 4, que es la herencia en Cristo Jesús. Aquí vamos a tocar con la ayuda del Señor Efesios 1 del versículo 15 al 23 para concluir con el primer capítulo del libro de Efesios, y esta parte, estudio de este capítulo, que es la parte de Dios, el propósito de Dios para la iglesia. Déjeme hacer una oración antes de continuar. Padre Santo, Padre bueno, Dios maravilloso, Dios glorioso y omnipotente, omnipresente, omnisciencia, Señor. Mi Dios, me presento delante de ti dándote gracia, dándote honra, dándote gloria, porque tú te mereces toda honra y gloria, Señor. Padre Santo, me presento delante de ti humillado, Señor, pidiéndote que tú me des entendimiento de tu palabra, que tú me des palabra para hablar, Señor, para yo poder predicar tu palabra con denudez, Señor, con denuedo, Señor, para que yo pueda, Señor, traerle palabra al hermano que escucha, Señor, al amigo que escucha, Señor, palabra que edifique, palabra que penetre el corazón, Señor, palabra que cambie el alma, Señor, palabra dirigida por tu Espíritu Santo, porque la palabra tuya hace exactamente lo que tú quieres que tú hagas, Dios. Aleluya, tu palabra no retorna atrás vacía, tu palabra penetra el corazón, parte el alma, Señor, escudriña el pensamiento y las intenciones del corazón, Señor. Yo te pido, Señor, que tú dirijas la palabra, que tú me hables a mí primeramente y luego, Señor, a los que están escuchando este mensaje. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Su amado hermano, amado amigo que me escucha, el propósito de Dios para la iglesia, la parte 4 es el recurso en Cristo Jesús. A través de Cristo Jesús tenemos unos recursos. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos la predestinación, tenemos la herencia, aleluya, tenemos el perdón de pecado, tenemos, aleluya, el llamamiento, pero también tenemos recursos a través de Cristo Jesús. A través de Cristo Jesús nosotros recibimos todos los recursos que necesitamos para poder ser victoriosos. El versículo 15 del libro de Efesios 1 dice: por estas causas también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos. Este es, aleluya, Pablo exhortando, hablando con la iglesia de Efeso, y comienza diciéndole: aquí vive Dios, que después de Pablo haber oído de la fe que todos tienen, de vuestra fe en Cristo Jesús. Aleluya, los recursos de Cristo Jesús comienzan por la fe. La fe en Jesús es el primer paso que nosotros tomamos en esta carrera, en este llamamiento, aleluya, que el Señor nos ha dado en esta vocación. Es la fe a través de Jesús. A través de Jesús es que recibimos todo, pero el primer paso de la herencia, el primer paso de los recursos, el primer paso de todo es la fe en Cristo Jesús. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros, aunque no vemos a Jesús, aunque no anduvimos con Jesús cuando Él estuvo en la tierra, aunque nosotros con nuestros ojos no lo vimos caminar, no nos vimos ser crucificados, no vimos la resurrección, pero a través de esa fe, que aunque nosotros no lo vimos, nosotros lo creemos. Ese es el primer paso. Dice Pablo en Romanos 5, 1 y 10, dice: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe en esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. A través de esta fe nosotros adquirimos y alcanzamos la paz con Dios. Antes de nosotros conocer a Dios, antes de nosotros aceptar a Jesús y venir a Dios
ellos a través de Jesús, nosotros estábamos enemigos de Jesús, enemigos de Dios, porque el que ama el mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Todo aquel que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero a través de la fe en Jesús, nosotros tenemos paz con Dios. Esa esperanza es, aleluya, reconciliada. Esa amistad, esa, aleluya, herencia es unida a través de la fe en Jesús. Puesto todos sois, aleluya, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Nos dice Gálatas 3:26. Alabado Dios, glorificado sea el nombre del Señor. Por eso tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Alabado Dios, tenemos que mantener nuestros ojos en Jesús, porque nuestra fe en Jesús es lo que nos va a llevar al Padre, es lo que nos va a dar los recursos que Dios ha dado. Y también tenemos que tener vuestro amor para con todos los santos. El amor a otros creyentes es evidente en la fe que salva. Cuando nosotros tenemos la fe que salva, la evidencia de que nosotros amamos, aleluya, a los otros es reconocido, y nosotros no tenemos que decir: yo amo a fulano, yo amo a sultana, porque la fe que tenemos con el Señor Jesús, ese amor va a reflexionarse. El amor de Jesús se reflexiona a través de nosotros, y es, aleluya, mostrado en el amor que tenemos por nuestro hermano. El Señor Jesús da un nuevo mandamiento en Juan 13:34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conoceréis todo que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Cuando nosotros tenemos fe en Dios genuina, amamos nuestros hermanos, nuestros enemigos. Y al nosotros amar al que te aborrece, amar al que te calumnia, amar al que te acusa, amar al que te odia, amar al que te hace mal, el amor de Jesús es reflexionado, y la imagen de Dios sale de nosotros, porque la imagen de Dios es amor. De tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo para morir por nosotros. De tal manera Jesús nos amó que puso su vida para rescatarnos. Alabado sea el nombre del Señor. Ese amor es reflexionado a través de la fe que tenemos en Jesús. Dice el versículo 16 de Efesios 1: no ceso de dar gracia por vosotros. No ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Si nosotros amamos a nuestros hermanos, pues nosotros no cesamos de orar por ellos. Si vemos en Primera de Samuel 12:23, el discurso de Samuel antes de despedirse del pueblo, él dice en el versículo 23: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Nosotros, el amor de Jesús es reflexionado en nosotros, y nosotros reflexionamos nuestro amor a los hermanos orando por ellos, clamando por ellos días y noche. Nótese que Samuel dice: lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Cuando nosotros dejamos de orar por los hermanos, cuando nosotros oramos egoístamente por nosotros solos, pues nosotros estamos pecando delante de Dios, porque no estamos haciendo el llamado que Dios ordenó de orar por los unos a los otros. Así es que van a saber el mundo que somos discípulos de Jesús, porque nos amamos los unos a los otros. El versículo 17 dice: vive Dios,
para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Aquí tenemos uno de los recursos que tenemos a través de Jesús. Nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Pablo oraba para que los creyentes tuvieran la disposición del conocimiento poderoso y la sabiduría que la mente santificada es capaz de adquirir y aplicar, de tal modo que pudieran captar la grandeza de la esperanza y la herencia que es suya en Cristo. Pablo oraba para que el creyente tuviera este conocimiento, este entendimiento. A veces nosotros fallamos porque no tenemos el conocimiento de la grandeza de Dios. Nosotros andamos diciendo: yo soy humano y voy a pecar, voy a fallarle a Dios porque estoy en esta carne. Eso es conciencia de pecado, cuando la Biblia me dice lo contrario. Si nosotros tenemos la fe en Dios y tenemos el recurso y entendemos la grandeza de su poder, entendemos que Él es grande y poderoso para guardarnos de caída, para guardarnos sin mancha, sin arruga, guardarnos irreprensible. Cuando nosotros comprendemos que nosotros estamos en la mano de Jesús y nadie nos arrebatará de su mano, Juan 10:28. Cuando nosotros comprendemos que podemos vivir la vida a través de Jesús y no andamos pensando que sí puedo fallar, porque el que anda pensando que sí va a fallar está buscando fallar. Pero el que anda pensando no voy a fallar porque mi fuerza está en Cristo y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y yo dependo yo me fortalezco en el Señor y dependo en el poder de su fuerza, pues no vamos a fallarle al Señor, porque vamos a estar andando conforme al Señor. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito en muchos hermanos. Nosotros somos hechos a la imagen de su Hijo cuando creemos en el Señor Jesús. Cuando tenemos esa fe en Jesús, somos hechos a la imagen de Jesús. Y Jesús fue un hombre perfecto. Dice la Biblia que Él, que no conoció pecado, se hizo pecado. Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. Pues nosotros podemos hacer lo mismo. Dice Primera de Juan 3:2: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Tenemos todo el recurso en Jesús. Este recurso lo vemos en Segunda de Pedro, discúlpenme, capítulo 1, 5 al 8. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y el afecto fraternal amor. Estos son características que el creyente tiene que tener, porque son características de Jesús. La virtud, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal, el amor. Porque dice Pedro, continuando: porque si estas cosas están en vosotros, abundan, no os dejará estar ociosos
ni sin frutos en cuanto al conocimiento de vuestro Señor Jesucristo. Si nosotros tenemos estas calidades, no vamos a carecer del entendimiento de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Efesios 1:18. Alumbraos los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza aquel os llamó y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pablo continúa hablando de la oración que él hace por los santos. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Una mente con iluminación espiritual es el único medio que permite entender y apreciar de verdad la esperanza y la herencia en Cristo, así como vivir para Él en obediencia. Vive Dios. Hechos 26, 16 al 18 me dice, pero levántate y ponte sobre tus pies. Pablo está hablando de su conversión, cuando el Señor se le apareció y él nació de nuevo. Para que apreciado a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que ha visto, y de aquellos es que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de las potestades de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Cuando nosotros tenemos nuestros ojos abiertos en la obediencia, nosotros entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque Dios nos llamó de la tiniebla a la luz. El recurso de nosotros en Jesús también es la luz. Venimos a salir de la oscuridad a la luz. El que no está con Dios está en la oscuridad. Por eso Pablo oraba que se le abriera los ojos, que se le iluminara el entendimiento de lo que Dios ha hecho por nosotros. Segunda de Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandecieran la luz, Él es el que resplandeció en nuestro corazón para iluminarnos del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cuando Jesús viene a nosotros, nuestra iluminación, nuestros ojos, nuestro entendimiento fue iluminado. Y podemos entender más precisamente el propósito de Dios con la iglesia. El versículo 19 y 20 de Efesios 1. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Ese es el 20. Vamos a tomar ese primero. Supereminente grandeza de su poder. Pablo le dice aquí, el gran poder de Dios, aquel mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos y le levantó en su ascensión, para llevarlo de regreso a la gloria, para sentarse a la diestra de Dios, es dado a cada creyente en el momento de su salvación y siempre está en su disposición. Ese poder siempre está a la disposición de nosotros. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Ese poder está en nosotros. Ese poder nosotros lo tenemos. Lo que Pablo le dice a la iglesia es, Pablo oraba para que el poder de Dios fuera dado a los creyentes. Pablo no oró para que el poder de Dios fuera dado a los creyentes, sino que los creyentes fueran conscientes del poder que posean en Cristo y de que lo usen.
Eso es lo que Pablo oraba. No que el poder de Dios cayera sobre ellos, porque ya lo tenían. Ya tenemos el poder de Dios. Sino Pablo oraba para que nosotros entendamos que ya ese poder opera en nosotros. Que ya nosotros tenemos ese poder de Dios a través del Espíritu Santo. Dice Efesios 3, 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendimos, según el poder que actúa en nosotros. Él es más poderoso de darnos lo que pedimos, porque Él tiene todo para nosotros. Ahora el 20. Lo cual operó en Cristo Jesús, resucitando de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales. Ese poder que operó en Cristo Jesús, el Espíritu Santo, opera en nosotros ahora. Y Dios está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. En Hebreos 1, del 1 al 3 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres y a los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con palabra de su poder, habiendo ejecutado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El Señor se sentó a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, y tenemos que comprender que ese poder actúa en nosotros, que tenemos ese recurso, el recurso de Jesús, con el oído del Padre día y noche intercediendo por la iglesia. Efesios 1:28, sobre todo principado y autoridad y poder y Señor, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. El Señor Jesús ha sido puesto sobre todo, sobre ángeles, sobre principados, sobre potestades, sobre todo. El apóstol Pedro nos dice en primera de Pedro 3, 21 y 22, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la apariencia de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesús, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Mira, por eso es que nosotros, los pentecostales, los evangélicos, los que son creyentes de verdad, no le rezamos a María, no le rezamos a un hombre, a un cura. No dependemos, porque el que está sentado a la diestra del Padre es Jesús. Solo hay un mediador entre Dios y el hombre, y es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie ve al Padre sino por mí. Jesús está sobre todo. El único camino a Dios es a través de Jesús. Y ese es uno de los recursos que Dios le ha dado a la humanidad. Es poder llegar a Él a través de Jesús. Vive Dios. El 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre toda la cosa a la iglesia. Jesús es la cabeza de la iglesia. Esta es una cita del Salmo 8:6, que sirve por mostrar que Dios le exaltó a Cristo sobre todas las cosas, incluyendo a la iglesia. Vive Dios. Dice Hebreo 2, 8 y 9. Todo lo sujetó bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujetada a él.
porque todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetadas. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gloria de Dios gustase la muerte de todo. A través de Jesús, nosotros tenemos una entrada, aleluya, al cielo, y tenemos una herencia en el Señor. En Colosenses 1:17, Él es antes todas las cosas, y todas las cosas en Él sostienen. Tenemos que entender que Jesús existió desde antes de la fundación del mundo. La Trinidad siempre ha existido. Jesús no nació, no fue creado cuando la Virgen María le concibió. No. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Estaba el Hijo ahí. Desde el principio existió el Hijo. Cuando Dios dijo sea la luz y separó Dios la tiniebla de la luz, ahí apareció Jesús y resplandeció. Dice el Señor orando en el Getsemaní, en Juan 18, Señor, yo quiero mostrarle la gloria que nosotros tuvimos desde antes de la fundación del mundo. Tenemos que comprender eso importante, que Jesús no fue creado por María. Jesús no es creación de ninguna humanidad. Jesús es una creación de Dios. Aleluya, es la misma sustancia de Dios. Él es mismo Dios, son uno. Por eso le dice, aleluya, a Felipe, cuando Felipe le dice en Juan 14, Jesús, muéstranos el Padre y nos baste. Y Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo estoy con vosotros y no me conoces. El que ha visto al Padre me ha visto a mí, porque son uno. Dios ha existido desde la fundación del mundo. El Hijo ha existido desde la fundación del mundo. El 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en Él todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Mira, el recurso de Dios, todo es a través de Jesús. La herencia, todo es a través de Jesús. Es evidente que Cristo es la cabeza, no la fuente, que tiene autoridad abundante, absoluta, porque todas las cosas han sido colocadas bajo sus pies. Vamos a concluir con el último versículo de este capítulo, el 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llenó en todo. Alabado Dios, su cuerpo, una metáfora de la palabra redimido de Dios, que se usa de muchas veces aquí en el Nuevo Testamento. Su cuerpo, Jesús es la cabeza, la iglesia es el cuerpo, vive Dios. En Efesios, y terminamos con estos versículos, Efesios 4, 12 al 16. A Él, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que nosotros vamos a alcanzar si nos mantengamos juntos en la fe en Dios. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrinas, por estrategia de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuden mutuamente según
la actividad propia de cada miembro reciba su crecimiento para ir edificando. Vive Dios para siempre. Alabado sea tu nombre. Mi alma te alaba. Vive Dios, tú eres santo y para siempre eres misericordioso Dios. Aquí Pablo nos está diciendo, vive Dios. Dios es la cabeza. Jesús es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos su cuerpo. Tenemos este recurso en Cristo a través de Jesús. Ese es el propósito de Dios para la iglesia. Que nosotros entendamos el poder de Dios, el poder de su fuerza que actúa en nosotros también por medio de su Espíritu Santo a través de Jesús. Este ha sido el estudio del libro de Efesios del capítulo 1. Espero que este estudio le ha servido de edificación. Si no ha visto las primeras 3 partes, le aconsejo que las vea. Le va a servir de edificación. Le pido si este mensaje le ha servido de edificación, que lo comparta. Alabado sea el nombre del Señor, para que puedan, aleluya, otros ser edificados. Voy a hacer una oración. Padre Santo, te damos gracias, mi Dios, porque tú eres santo y maravilloso. Te pedimos, Dios, que seas tú glorificándote, Señor. Que seas tú, Señor, aleluya, moviéndote en cada persona que escucha este mensaje, que lo escuchó. Glorifícate en su vida, Señor. Santifícalo, Señor. Que cada creyente pueda entender, Señor, el poder tuyo que opera en nosotros, Señor. Que podamos comprender la grandeza tuya, Señor. El entendimiento tuyo, mi Dios. Que podamos entender cuáles son las bendiciones tuyas para nosotros. Que podamos comprender que tú eres fuerte y poderoso para guardarnos sin caída. Señor, yo pido que tú nos sigas bendiciendo, que tú sigas fortaleciendo a tu pueblo. Señor, si hay algún amigo que esté escuchando este mensaje, Padre Santo, que tú puedas glorificarte en ellos, que tú puedas, Señor, aleluya, obrar en su corazón y transformarlos y traerlo de la luz, de la tiniebla a la luz, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amado amigo, si tú quieres aceptar a Cristo como tu Salvador, quiero invitarte a hacer una oración. Solo a través de Jesús podemos llegar al Padre. No hay otro camino. No hay otra manera. Si alguien te ha dicho que hay una manera, te están engañando. La Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Quiero hacerle una oración por ti y quiero que repita una oración. El primer paso es aceptando al Señor como tu Salvador, creyendo en tu corazón, teniendo fe en el Hijo de Dios. Repite esta oración. Padre Santo, Dios santo, maravilloso, me presento ante ti, mi Dios, porque conozco que tú eres santo. Quiero, Señor, llegar ante ti, Dios, pero reconozco que tengo que venir a través de Jesús. Reconozco que Jesús es el Hijo tuyo que murió por nosotros y entregó su cuerpo para nosotros. Yo acepto a Jesús como mi Salvador y renuncio todo pecado, renuncio todo mundo, renuncio todo atracción al mundo y quiero vivir una vida que te agrade a ti. Ayúdame a consagrarme, ayúdame a buscarte. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, borra mis rebeliones y lávame con la sangre del Cordero. Ayúdame a vivir una vida santa, ayúdame a andar en santidad. Ayúdame a negarme a mí mismo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esa oración, bienvenido al pueblo de Cristo. Bienvenido al cuerpo de Dios. Ese es el primer paso. El segundo paso es apartándote del pecado. De lo que hacía antes, no lo haga más. No practique lo malo. Sabiendo hacer lo malo y no haciéndolo. Sabiendo hacer lo bueno y no haciéndolo es pecado. Lee la Biblia para que sepa qué es lo bueno y lo agradable ante Dios. La Biblia te enseñará cómo vivir. Ora todos los días, orales a hablar con Dios. Escucha prédicas de sana doctrina. Le invito a que siga viendo prédicas que yo tengo aquí. Suscríbete a mi canal para que pueda oír mensajes nuevos. Toca la campanita para que pueda oír mensajes nuevos que vengan a ti, que yo suba. Oye otros mensajes de Dios como de Gigi Ávila y lee la Biblia. Cuando regresemos a reunirnos,
busca de Dios en una iglesia que predique la sana doctrina. Yo soy de la Iglesia Movimiento Mundial Padre, Hijo y Espíritu Santo, que pastorea mi pastor Casimiro Peralta. Estamos localizados en el 625 de la 180 en el Bronx. Le invito cuando abran las puertas de nuevo. Dios le bendiga, Dios le guarde. Este ha sido el hermano Delvin Cruz, trayéndole palabra de Dios. Dios le guarde, Dios le fortalezca en el nombre de Jesús.